Bienvenidos a un nuevo video de Rincón Otaku. Yo soy Andrés Benítez y te traigo un interesante análisis sobre el anime de Fullmetal Alchemist gracias a una opinión publicada por una amiga en el portal web llamado kakoto.org, el cual me gustaría recomendar que visites y te unas a esta increíble comunidad donde se habla de todo tipo de cosas, desde anime hasta películas variadas y temas cotidianos, un espacio para ser tú mismo y liberar el estrés. kakoto.org, visítalo. Y ahora sí, damos inicio con el video. Activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video y no olvides de compartir y dejar tu like. ¡Comenzamos! Casi todos los fanáticos del anime seguramente habrán visto o al menos escuchado de la serie de Fullmetal Alchemist, que ha marcado un importante hito dentro de las experiencias que muchos otakus han tenido a través de este medio. Esta es una potente historia la cual nos habla de dos hermanos que luego de haber perdido a su madre tras una terrible enfermedad intentan regresarla a la vida a través del poder de la alquimia como resultado del pecado cometido, puesto que la transmutación alquímica con seres humanos se considera un tabú en el mundo que esta historia propone. Los hermanos Elric no solo fracasan resucitando a su madre, sino que pierden sus cuerpos en el proceso. Así, Edward y Alphonse deciden embarcarse en un viaje personal con el objetivo de encontrar una manera para recuperar sus cuerpos y poder borrar los errores de su pasado. Fullmetal Alchemist cuenta con una narrativa intensa, emocionante y sumamente reflexiva, repleta de personajes diversos y muy bien trabajados que constantemente nos recuerdan que debemos ser humildes con nosotros mismos y hacia los demás, pues la soberbia no hace otra cosa que acercarnos demasiado al sol, el cual irremediablemente quemará nuestras alas y nos hará estrellarnos violentamente contra el suelo. A pesar de esto, a alguien podría surgirle una pregunta en específico mientras observa el desarrollo de toda esta historia. ¿Por qué en Fullmetal Alchemist no hay ningún personaje negro o de color? De hecho, esta pregunta le surgió a Sojojojo, del portal kakoto.org, la cual, tras visualizarse Fullmetal Alchemist en su segunda versión animada, como es la Brotherhood, donde según palabras de ella no aparece ningún personaje negro, publicó un post dentro del portal en el cual abrió un debate acerca de qué es lo que le sucedería dentro de esta era de la cancelación a una serie o animación como Fullmetal Alchemist por carecer de un personaje con estas características dentro de su repertorio. Para quien no tenga muy claro los términos, la cultura de lo políticamente correcto o de la cancelación, como la llamarían sus detractores, es este movimiento o ideal que existe en la contemporaneidad, la cual promueve, o al menos eso afirma, valores como la tolerancia, el respeto, la inclusión, la diversidad y muchos otros que van en pro del desarrollo de la individualidad de cada quien, y la cual rechaza cualquier tipo de discriminación que se pueda hacer contra las personas por sus características singulares. En principio, la cultura de lo políticamente correcto no tiene nada de malo en cuanto a que sus estándares se basan en cosas muy positivas y que buscan la creación de un mundo mejor, donde las personas puedan gozar de una mayor igualdad con respecto a sus oportunidades para crecer y ser libres. Sin embargo, como dice la frase, del camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Muchas corrientes y movimientos como este empiezan muy bien y luego se pervierten y olvidan la esencia de su propuesta. Así, la cultura de lo políticamente correcto se convierte en la cultura de la cancelación, donde cualquiera que pueda tener una opinión algo diferente de esta norma o que pueda siquiera criticarla en alguno de sus apartados, termina siendo atacado directamente y denigrado por ser, entre comillas, fundamentalista, conservador, boomer, de mente cerrada y muchos otros adjetivos con tintes peyorativos. En la actualidad, muchas producciones son altamente criticadas por la ausencia dentro de sus planteamientos de personas de color, homosexuales o transexuales, de otras nacionalidades y por todo tipo de cosas que según quienes las critican, le restan ese importante factor de la inclusión a la narrativa.
En medio de este fenómeno, Fullmetal Alchemist, historia en la cual los personajes que preponderan y que suelen ser los buenos son personas blancas, rubios y de ojos azules, mientras que algunos de los villanos entre comillas o grupos rechazados en la trama son gente de piel morena y de otras culturas. No cabría sorprenderse si este show fuera completamente fusilado por los miembros que apoyan ciegamente este movimiento de la cancelación, los cuales dirían que la narrativa de nuestros alquimistas favoritos no hace más que pasarle por encima a los avances ideológicos que se han hecho en nuestra era, devolviéndonos así a un tiempo más primitivo, retrógrado y estúpido. La reflexión que con este video queremos traer es que darle etiquetas que no corresponden a una producción por el simple hecho de querer que tu ideología o pensamiento se imponga es algo que está muy pero muy mal, pues sin darte cuenta puedes estar desnaturalizando la historia que estás presenciando. En el caso de Fullmetal Alchemist, hablamos de un relato inspirado principalmente en una Europa muy probablemente de los años 1800, donde el país en el que suceden todos los eventos, Ametris, es una representación fantástica de la Alemania de entonces. Por tanto, ya partiendo de allí, tiene sentido que no hayan tantos personajes de color, dado ese simple hecho geográfico e histórico. Sin embargo, el mundo de Fullmetal Alchemist cuenta aún así con una plétora de pueblos y grupos raciales, cada uno con su papel dentro de la historia bien determinado y lleno de sentido, lo cual de por sí invalida un poco la premisa de que esta sea una historia no inclusiva. Quizás no haya personajes completamente negros, como podríamos imaginarnos que sería alguien que venga de un país africano, por ejemplo. Pero nuevamente es lógico que eso sea así por la ubicación donde se desarrollan los sucesos. Igualmente tenemos a los Ishmaelitas, algunas quimeras y a la gente de Shin y de Drachma, y todo tipo de personas muy distintas a las de Ametris, que con sus costumbres, tradiciones, formas de ser, pensar y de actuar frente a las cosas, demuestran ser muy diferentes a los ciudadanos rubios y de ojos azules del país de enfoque. Más allá de todo esto, no solo sería un error analizar una obra como esta desde el lente del racismo y la discriminación, pues ya se demostró que más bien Fullmetal Alchemist se concibe como todo lo contrario, sino que se estaría alejando por completo del punto que la serie realmente intenta explorar. Durante toda la trama se tratan temas relacionados con la vanidad, soberbia y obsesión con el poder que puede tener el ser humano. Nos presentan a personajes con muchos defectos y que de ninguna manera son blancos o negros en cuanto a sus ideales y moral, sino que se juegan con una amplia gama de grises y los cuales en muchas ocasiones pueden ser los buenos que salven el día, así como en otras los malos que lo destruyan todo. Ninguno de los grupos dentro de la historia se salva de esto. Los alquimistas han sido los terribles villanos en algunos momentos, así como los Ishmaelitas en otros. Los de Shin también cometen pecados, y realmente no puede decirse de ninguno de los bandos que el mismo sea inherentemente mejor o peor que el resto. Al final, absolutamente todos son hombres, y la narrativa parte de que el hecho de compartir una misma naturaleza humana vuelve completamente irrelevante de dónde vengas, cómo luzcas o cuál sea el idioma en que te comunicas. Lo esencial está dentro de ti, dentro de ese corazón que tienes y el cual dicta cómo vas a actuar frente a cada situación que se te presenta. Tus condiciones no determinan si te conviertes en el bueno o malo de la historia, sino el cómo decidas conducir tu vida y las decisiones que tomes. Viéndolo así, de hecho, esta es probablemente una de las historias dentro del formato de la animación japonesa más inclusivas y basadas en la importancia de la dignidad humana que podamos encontrar. Fullmetal Alchemist no termina siendo otra cosa que un ejemplo el cual sirve para ilustrar cómo una historia se presente como se presente, debe ser vista principalmente desde los aspectos nucleares que aborda y los cuales busca desarrollar. Ningún sentido tiene ponerse a cuestionar con cuántas y cuáles categorías cumple la misma dentro de su checklist inclusivo si al final se pierde de vista qué es lo que ésta quiere transmitir. Es de hecho reprochable y negativo el intentar introducir elementos dentro de una historia que le resten coherencia a la misma solo por querer cumplir con las condiciones que la cultura de lo políticamente correcto exige.
Si se supone que la meta es que al final todas las personas sean aceptadas sin ningún tipo de discriminación, buscando normalizar la diversidad, no hay nada que reste menos a este propósito que forzar las cosas en una narrativa. Muchos creadores de contenidos parecieran pensar que la audiencia es tonta y que nadie se va a dar cuenta de lo absurdo y forzón que es incluir temas que no corresponden en una historia, por el mero hecho de incluirlas. Lo cierto es que la gente sí lo ve, sí se percata de ello, y suele ser algo que perturba la experiencia, puesto que te saca de sintonía con la misma. La única manera de apoyar todos estos temas correctamente y trabajar por un mundo más inclusivo, por el cual sin duda estamos a favor, es que los mismos se normalicen de la forma de vida, sin colocarlos por obligación ni darles más importancia de la que merecen, porque no nos cabe duda que a la mayoría de minorías no les interesa que le estén calificando, reconociendo como personas solo por ese aspecto particular que las hace pertenecer a dicha minoría. Las personas quieren ser vistas como personas y nada más. Tengamos eso en cuenta, no solo a la hora de ver animes, películas o series, sino en nuestro día a día y en nuestro contacto y relación con aquellos que nos rodean. Queremos hacerles esa invitación a recomendarles que si aún no la han visto le echen un ojo a Fullmetal Alchemist Brotherhood, obra sin par que sin duda alguna quedará para la historia como uno de los animes más clásicos de todos los tiempos, no solo por su trama perfectamente lograda, sino por los importantes y siempre vigentes temas que presenta, los cuales nos recuerdan que siempre podemos ser mejores y apoyarnos los unos a los otros para construir ese mundo en el cual soñamos todos los días. Y así llegamos al final de este video. Está muy atento a los próximos videos del canal, déjame saber qué te ha parecido en los comentarios. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon: Jorge Rendón, Josué Canray, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo, Luis Guzmán y Daniel Gil por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.